buenas con todos. Nosotros somos el grupo número 3 y el día de hoy vamos a exponer sobre tipos de normas jurídicas, decretos y reglamentos. Mi grupo está conformado por Alberto Loor, Karen Galeas, Estefanía Gavica, Jefferson Mera y mi persona, Montserrat Hernández. Para comenzar quiero dar una breve introducción. Toda sociedad tiene un orden jurídico y dentro del orden jurídico existen normas. El día de hoy vamos a hablar sobre los reglamentos y los decretos. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es la relación que existe entre ellos? ¿Cómo se definen? ¿Cómo se pueden identificar? Además de las diferencias y etcétera. Queremos lograr que se pueda entender la diferencia y reconocer entre un decreto y un reglamento de manera fácil. Para comenzar quiero dar una breve... Muy buenos días, mi nombre es Estefanía Gavica Pluas. Mi tema a tratar ¿qué son los decretos? Un decreto es una norma jurídica con rango de ley que emite una autoridad competente. En este caso puede ser el presidente, el gobernador, el alcalde, etc. Que tiene como propósito regular aspectos específicos dentro del marco de la ley. Estos tienen algunas características, el cuales son las autoridades, la formalidad y temporalidad. Muy buenos días. Existen diferentes tipos de decretos. Por ejemplo, decreto legislativo es emitido por el Poder Legislativo o delegado al Poder. Sirve para desarrollar leyes que requieren mayor precisión en su aplicación. Existe decreto de ley. Tiene rango de ley, por generalmente requiere notificación posterior del Poder Legislativo. Decreto de emergencia o de excepción, emitido para situaciones extraordinarias como desastres naturales. Decreto de ley. Decreto reglamentario, dictado por el Poder Ejecutivo para desarrollar una aplicación de una ley ya existente. Decreto ejecutivo y administrativo, regula aspectos específicos de la administración pública. Decreto presidencial, emitido por el presidente para decisiones ejecutivas que no requieren intervención legislativa. Decreto judicial, resolución o disposición de un tribunal. Decreto presidencial. ¿Qué es un reglamento? Un reglamento son normas jurídicas que se crean para desarrollar, complementar o especificar las disposiciones de una ley. Su objetivo principal es facilitar la aplicación práctica de la legislación. Existen diferentes tipos de reglamentos, en este caso, reglamentos de ejecución, tipos de reglamentos internos, reglamentos administrativos, reglamentos técnicos. Muchísimas gracias. A continuación les voy a exponer sobre las diferencias entre decretos y reglamentos. Como primer punto tenemos origen. Tanto el decreto como el reglamento los emite el Poder Ejecutivo. En el decreto puede ser el presidente o gobierno y en el reglamento las autoridades administrativas como ministerios u organismos. Luego tenemos la finalidad. La finalidad del decreto es regular situaciones urgentes o excepcionales y tomar decisiones rápidas. Y la finalidad del decreto es detallar la aplicación de las leyes. Como siguiente punto tenemos el alcance. Los decretos tienen un alcance limitado y específico, ya que estos normalmente se utilizan para situaciones de emergencias. Y los reglamentos tienen un alcance más general, pero en relación a la aplicación de una ley en particular. Luego tenemos la naturaleza. El decreto tiene una naturaleza ejecutiva y excepcional, y el reglamento tiene una naturaleza administrativa y técnica. Luego tenemos la duración. La duración de los decretos normalmente es temporal, y la duración del reglamento es más estable. Proceso de creación. El proceso de creación de un decreto es más rápido, ya que este no necesita un proceso legislativo. Y el proceso de creación del reglamento es un poco más técnico y suele ser un poco más tardado, ya que se desarrolla después de la promulgación de una ley. Luego tenemos el punto de modificación. Los decretos son más difíciles de modificar, más que todo si tienen un carácter institucional o son muy importantes.
Y luego tenemos el reglamento. El reglamento es más flexible y más fácil de modificar, dado que se utilizan para adaptar una ley. Luego tenemos relación con la ley. El decreto puede alterar temporalmente el ámbito de una ley y el reglamento se desarrolla y se especifica especialmente para una ley. A continuación así como existen diferencias entre los reglamentos y los decretos, también existen unas pequeñas relaciones entre estos. Aunque los decretos y los reglamentos cumplen funciones totalmente distintas, se encuentran relacionados ya que ambos provienen del Poder Ejecutivo y buscan regular algunas situaciones de la vida pública y administrativa. Sin embargo, su alcance y su naturaleza se encuentran completamente distanciados. El decreto busca regular situaciones de emergencia o excepcionales y tiene un carácter un poco más temporal. Y el reglamento regula aspectos más técnicos. Este busca que se cumplan las leyes de manera correcta y efectiva. Así como existen diferentes... Mi nombre es Jefferson Mera. Le voy a hablar hoy día sobre la importancia y aplicación del sistema jurídico. El sistema jurídico es fundamental para garantizar el orden y la justicia en una sociedad. Proporciona un marco normativo que regula la convivencia social, protege los derechos individuales y colectivos. Esto establece los deberes de cada ciudadano. Además, promueve el Estado de Derecho, asegurando que todos los individuos sean tratados de manera equitativa bajo la ley y sin importar su posición social y económica. Mi nombre es Jefferson Mera. Claro ejemplo, de la aplicación del sistema jurídico ocurre en el ámbito penal, como en el caso de delito contra la propiedad. Supongamos que una persona comete un robo en una tienda o un establecimiento comercial. El sistema jurídico entra en acción mediante un proceso legal. Las autoridades investigan el hecho y se presentan pruebas ante un juez, y de encontrarse culpable, el delincuente recibe una sanción de acuerdo a la ley. Muchas gracias. Claro ejemplo, Muy buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Karen Galeas, soy del grupo 3. Mi tema me ha tocado desde el análisis comparativo del decreto ejecutivo número 457 del 2021 y el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. En este documento se presenta un análisis comparativo entre el decreto ejecutivo número 457 de 2021 y el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ambos instrumentos legales como un impacto significativo en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Este análisis se centra en la naturaleza jurídica, contenido principal, impacto jurídico y social y la comparación entre ambos. A continuación, como primer punto tenemos la naturaleza jurídica. ¿Qué quiere decir? El decreto ejecutivo número 457 es una norma jurídica de carácter administrativo emitida por el presidente de la República en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales. Su naturaleza se basa en la capacidad del presidente para implementar políticas públicas, como adoptar medidas específicas en situaciones excepcionales como la pandemia que vivimos. Ya. Como segundo punto tenemos un contenido principal de lo que es el análisis jurídico, que como primer punto dice que se establece un marco regulador para el retorno progresivo de actividades presenciales en sectores públicos y privados. Como siguiente tenemos que se fijaba medidas de bioseguridad obligatorias para prevenir la propagación del COVID-19. Como tercero tenemos delegó responsabilidades específicas a los ministerios de competentes como el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Trabajo, para supervisar que estas medidas se cumplan. Como tercer análisis tenemos el impacto jurídico y social.
¿Qué entendemos por esto? Dice que el decreto tuvo un impacto significativo en el ordenamiento jurídico y en la sociedad, al coordinar el regreso a la normalidad en un contexto de emergencia sanitaria, su naturaleza contemporal y su carácter ejecutivo que refleja la capacidad del Estado. Para estos aspectos regulares urgentes sin necesidad de pasar por procesos legislativos largos. Es lo que entendemos por el decreto número 457. Como primer punto tenemos la naturaleza. A continuación tenemos el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Como una descripción, tenemos que de este reglamento que se entiende que este reglamento de seguridad y salud en el trabajo en Ecuador, decreto ejecutivo número 2393 en el año 1986 desarrollan las disposiciones de la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo que estableció normas específicas para garantizar la protección de los trabajadores en sus lugares de trabajo. A continuación tenemos como primer punto, tenemos que la naturaleza jurídica del reglamento. Esto no quiere decir que este reglamento es una norma complementaria de carácter técnico y obligatorio, cuyo objetivo es implementar los principios generales de seguridad laboral previstos en la ley. Como segundo tenemos un contenido principal, que es lo que quiere decir del análisis, es su primera como su primera fase fue definir las obligaciones de los trabajadores y trabajadoras para prevenir riesgos laborales. Como segundo tenemos que se establece un procedimiento de inspección y sanción en caso de incumplimientos de los trabajadores. Como siguiente tenemos que se regula la creación de comités de seguridad y salud laboral en las empresas. Como tercer punto del análisis tenemos un impacto jurídico y social. Se dice que se garantiza el derecho constitucional al trabajo en condiciones seguras y dignas. Que tenemos que su aplicación ha mejorado las condiciones laborales, reduciendo el tipo de accidentes y enfermedades ocupacionales. Como siguiente tenemos que su carácter permanente contrasta con la temporalidad de los decretos, mostrando cómo los reglamentos brindan una estabilidad normativa. Esto ha sido mi tema y muchas gracias, ingeniero. Los decretos y reglamentos son herramientas muy importantes para el funcionamiento de un Estado, ya que permiten regular y organizar diferentes aspectos de la vida social y económica. El decreto ejecutivo número 457 de 2011, emitido en Ecuador, es un claro ejemplo de cómo un decreto puede responder rápidamente a la situación de emergencia, a una situación como lo que fue la pandemia del COVID-19. Este decreto permitió que el gobierno tomara decisiones rápidas y necesarias para proteger la salud pública, como las medidas de seguridad y el regreso gradual a las actividades presenciales. Los decretos, por lo general, son de carácter temporal y se utilizan para situaciones urgentes. Y su función es garantizar que el gobierno pueda actuar de manera ágil ante crisis. Por otro lado, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, decreto número 2393,
de 1986 tiene un carácter más permanente y estable. Este reglamento se enfoca en garantizar la seguridad de los trabajadores, estableciendo normas claras sobre prevención de riesgos laborales y protecciones para los empleados. Los reglamentos suelen ser aplicables a largo plazo y sirven para asegurar que se respeten los derechos de los ciudadanos en su vida cotidiana. Conclusión. Tanto los decretos como los reglamentos son instrumentos esenciales dentro del marco jurídico del Estado, pero tienen funciones y características distintas. Los decretos son vitales para abordar situaciones excepcionales y urgentes, permitiendo al gobierno actuar de manera rápida y efectiva. Por otro lado, los reglamentos son reglamentos como el de seguridad y salud en el trabajo, son normas complementarias y permanentes que garantizan la estabilidad normativa y la protección constante de los derechos de los ciudadanos, en este caso de los trabajadores. Además, ambos instrumentos son fundamentales en el funcionamiento adecuado del Estado, ya que permiten implementar de manera efectiva las leyes y políticas públicas adaptándose a las necesidades sociales, económicas y sanitarias del momento. Así, la correcta utilización de los decretos y reglamentos es esencial para lograr que un gobierno eficiente, responsable y protector del bienestar de la sociedad. Muchísimas gracias. Conclusión.